Hola, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a nuestro programa donde vamos a predicar la palabra de Dios. Mi nombre es Diego Medina, el pastor de la iglesia de Villa Ballester, y le doy a todos la bienvenida. Espero que nos acompañes. Si nos estás viendo por primera vez, darte la bienvenida. La verdad, como siempre digo, es un gozo enorme, una alegría el poder compartir la palabra de Dios con vos. Así que espero que te sea de mucha bendición. Pero antes de comenzar el servicio vamos a orar. Vamos a orar por las peticiones, vamos a orar por la nación argentina, vamos a orar por nuestra iglesia, amén, para que Dios ponga su mano poderosa y traiga avivamiento en estas vidas, en este tiempo de crisis. La verdad que hay muchas personas que la están pasando muy mal, donde se sienten desesperadas, donde esto de la cuarentena va a seguir, aparentemente va a seguir para largo tiempo, pero nosotros, escúchame bien, nosotros, los hijos de Dios, en este tiempo es donde más nos tenemos que levantar, donde más tenemos que orar a Dios, donde más tenemos el tiempo para entrar en la presencia de Dios y que Dios nos dé la fuerza, amén. Y vamos a orar por las vidas nuevas, por las almas nuevas, Dios, que nos están mirando por primera vez en este video. También recordando que si tenés alguna dolencia física, te duele la cabeza, te duele en la zona de tu pecho, la panza, las piernas, en fin, alguna dolencia que tú tengas y que venís padeciendo hace tiempo y que no hay ningún diagnóstico favorable, quiero decirte que en este tiempo, ahora, tenemos un Dios que trae totalmente la sanidad, totalmente el milagro se puede activar en tu vida. Solo tenés que creer. Así que te animo a que creas y que pongas tu mano, ahí donde te duele ese lugar. Así que vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Jesús. Por este momento venimos delante de tu presencia, Padre Santo. Venimos, Padre Santo, a decirte que tú eres nuestro Dios, que necesitamos de tu presencia, que en este día, Padre Santo, tú nos des la fortaleza en nuestro corazón, que tú te lleves todo miedo, Señor, toda nerviosismo, toda angustia, Padre Santo, y nos fortalezcas en el nombre poderoso de Jesús. Te ruego, Padre Santo, por la vida de cada hermano, cada hermana, Padre Santo, de la congregación, que tú le proveas, Señor. Oh bendito Dios, que toques estas vidas en el nombre poderoso de Jesús. Por la nación argentina, Padre Santo, por los médicos, Señor, que están exponiendo su propia vida para poder salvar a muchos, que Padre, oh bendito Dios, no permita, Señor, que esta epidemia traiga más estrago de lo que está haciendo. Al contrario, Padre, pon tu mano poderosa, Padre, y protege, Señor, a todas aquellas personas de riesgo, aquellos ancianos, ancianas, las mujeres embarazadas, por los niños pequeños, Padre Santo, que tú los protejas, Señor, en el nombre de Jesús. Oh bendito Dios, también te ruego, Padre Santo, por estas personas, Señor, que tienen alguna dolencia física, Padre. Yo declaro la sangre de Jesús, Padre Santo, que se va todo dolor, Señor, toda dolencia física de estas vidas. Oh bendito Dios, glorifícate, Señor, en estas personas, y te doy gracias, Padre, por las personas nuevas que nos están mirando, que sean tocadas, sean impactadas, Padre Santo, con el mensaje de tu palabra. Padre, ponemos todo en tus manos y glorifícate en este tiempo y te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios. Gracias, Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba. Gracias, Jesús. Oh, Shindoro. Gracias, Padre Santo. Vamos a los anuncios. Amén. Qué buen tiempo. Qué buena presencia de Dios. Anunciarte que estamos los días jueves y los días domingos. Jueves 19 horas, domingos 11 de la mañana, 19 horas por la tarde, donde media hora antes nos vamos a juntar. ¿Para qué? Para orar, hermano. Para orar, para clamar por la presencia de Dios, para que Dios nos ayude, para que Dios nos limpie nuestra mente, nuestro corazón, para que nos dé la fuerza para seguir en este tiempo, para interceder por la vida de nuestros familiares, por nuestros hijos, por las personas que no conocen de Jesús. Así que te animo a que lo hagas y estemos orando por esos motivos. Recordando que estamos en el link, La Casa del Alfarero, ahí nos vas a encontrar por el canal de YouTube, amén, donde ya te digo que si te gusta el mensaje, le pongas like al mensaje, y si no te suscribiste, también te puedas suscribir
para que nos puedas encontrar lo más rápido posible en YouTube. Gloria a Dios. Los días martes tenemos ayuno de oración, todos los martes durante todo el año, y como nosotros veníamos haciendo del año pasado, orando por las peticiones de nuestros hermanos, las peticiones de las familias que tenemos nosotros, por las almas nuevas, por la iglesia. Vamos a orar por la Argentina, amén, y para que en esta cadena espiritual de oración, amén, podamos de algún modo fortalecernos en Dios y poder estar siempre plantados por medio de la oración, por medio del ayuno. Es más, si no te animás a ayunar porque estás tomando medicamento o tenés algún tipo de dolencia, alguna enfermedad, no te hagas problema. Lo importante es que ores y también que clames a Dios para que te sane de todo eso en el nombre de Jesús. Así que te animo a que lo hagas, que cerramos el ayuno de oración todos los martes a las 18 horas. Gloria a Dios. También están comunicándote esta noticia que estamos en la radio, también 88.3 FM Cristiana, donde nos vas a encontrar todos los domingos de 4:30 de la tarde a 5 de la tarde, todos los domingos. Van a estar pasando mensajes de la palabra de Dios que va a estar predicando mi pastor Fernando Ferraro, donde te animo que también puedas compartir este mensaje de salvación para aquellas personas que no conocen todavía de Dios. Amén. Así que sin más, están todos los anuncios. Recordando también que seguimos juntándonos nuestras ofrendas y nuestros diezmos. Acordate en que cada servicio puedas poner esa ofrenda, lo que Dios ponga en tu corazón, que lo pongas con todo tu amor, porque esto es para la obra de Dios. Porque nosotros seguimos afrontando los gastos, amén, seguimos pagando el alquiler, seguimos juntando para pagar los impuestos y otras cositas más. Y te animo a que sigas siendo fiel en la obra de Dios, porque Dios en su palabra dice: probadme en esto, si no abriré yo las puertas de los cielos hasta que sea derramada sobre sus vidas la bendición hasta que sobreabunde. Pero traed los diezmos y las ofrendas a mi casa, para que en mi casa haya alimento. Amén. Te animo a que sigas siendo fiel para la obra de Dios. Vos le estás siendo fiel a Dios, no fiel al pastor, a un hombre. Le estás siendo fiel a la obra de Dios, porque esto es para Dios. Amén. Así que te animo a que lo hagas y que lo hagas con un corazón alegre. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Así que me alegro una vez más compartir la palabra de Dios y vamos a eso. Gloria a Dios. Vamos a compartir este poderoso mensaje. Amén. En estos tiempos más que nunca necesitamos levantarnos y luchar, levantarnos y pelear, pero necesitamos de nuestro Dios que nos ayude a poder descubrir lo que tenemos en nuestra disposición. Es lamentable ver cómo muchos cristianos tienen un arma poderosa donde pueden vencer cualquier obstáculo del enemigo y no se dan cuenta que lo pueden usar. Y lo más lamentable, como te decía, es que no lo están usando. Y están siendo vulnerables, están siendo de algún modo a la guerra, sin armadura, sin un arma en su mano, que es la palabra de Dios, que eso vamos a ir a profundizar, y donde evidentemente van a ser derrotados y van a vivir en derrota. Hoy Dios quiere que vos sepas que hay un Dios todopoderoso que te acompaña y te da de un arma poderosa para que empieces a tener victoria y a vivir en victoria. ¿Cuántos quieren eso? Amén. Gloria a Dios. Vamos a Isaías 54, versos 15 al 17, y dice así la palabra de Dios: si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado el destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá.
dijo Jehová. Voy a orar por esta palabra. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra poderosa, Padre, y ayúdame, Dios, a predicarla, Padre. Primeramente en mi vida, pero también en todas las personas que nos estén mirando, Dios, a través de este video. Que seamos todos ministrados, tocados, fortalecidos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Como te decía, aquí se me apagó un poquito. En la arma forjada, es el nombre de la prédica, ya de paso te lo digo. En la metalurgia significa, ¿qué significa forjar? En la metalurgia significa dar forma al hierro o a otro metal en caliente a una temperatura bastante elevada, sin fundirlo, donde se golpea el metal en caliente hasta lograr la forma que desea. En este caso vemos que es un arma. Un arma forjada tiene como propósito lastimar, destruir, traer ruina, pero también sirve para defenderse. Hoy en este estado de aislamiento social que estamos viviendo hay un arma forjada de parte del enemigo que lo está usando y le está dando resultados favorables. Y esa arma se llama miedo, desesperación. Y las personas se sienten hundidas, no pueden ver una salida a su situación. Perdieron la esperanza. El ministro de Salud hace poco estaba diciendo, del ministro de la Salud de la ciudad, estaba diciendo que los niveles de angustia, de preocupación y de miedo son muy importantes en la población. Las consecuencias emocionales son graves en las personas ante este panorama. Y más sabiendo que la vacuna no está todavía, es más angustiante todavía. ¿Cuántos saben eso? Es una situación a nivel nacional, a nivel mundial, que lo único que nos toca hacer a nosotros es simplemente cuidarnos. Ojo, eso también es un arma. El aprender a cuidarnos, el cuidarte a vos en este tipo de situación de la pandemia, es quererte y a su vez es cuidar al otro. De paso te digo que si no tenés que salir de tu casa, quédate en tu casa. Y esto es una realidad que nos va a costar cuando acabe todo esto. Y estamos orando por eso. Que cuando acabe todo esto nos va a costar retomar nuestra vida normal. Pero tranquilos, tranquilas. Dios nos ayuda. La palabra no temas tiene un significado muy importante y lo dice Dios. Y si lo dice Él es porque lo va a hacer. Y un dato, la palabra no temas que dice Dios se repite 365 veces en la Biblia. Es una frase para cada día del año. Por algo es que Dios hace mucho énfasis en repetirnos no temas. ¿Por qué lo hace? Porque sabe muy bien que nos dejamos dominar por el miedo. Hace poco prediqué con respecto al miedo, donde dice que en 1 de Juan, capítulo 4, verso 18, el perfecto amor de Dios echa fuera el temor, echa fuera el miedo. Y también dije que era necesario, para lograr el perfecto amor, es necesario, fundamental, en leer su palabra y guardarla en nuestras vidas. Pero también debemos saber que como hijos de Dios estamos en guerra. ¿Cuántos saben eso? Dice Pablo, y acompáñame, dice Pablo en Efesios 6, verso 12, y lo vamos a leer, la palabra de Dios. Efesios 6, verso 12. Porque no tenemos lucha, escuchad, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha, y es un punto a destacar, no es contra nuestro prójimo, por ejemplo, no es contra nuestro vecino, no es contra nuestros hijos, no es contra nuestra esposa, esposo.
no es contra ninguno de ellos. Dice la palabra de Dios que es contra huestes y principados en las regiones celestes. Debemos saber también que Satanás está buscando con su arma maligna forjada introducirse en las familias, en la casa, para traer esto: miedo, división, agresión, peleas. ¿Cuántos saben eso? Y todo eso es representado por el arma forjada de Satanás. Es más, en esta situación donde está reinando la pandemia esta que estamos viviendo, donde aparentemente parece que no hay ninguna solución, y te trae cierta preocupación, te trae cierta angustia. ¿Qué va a pasar de mi vida? ¿Qué va a pasar de mis hijos? ¿Qué va a pasar? Y está constantemente esa pregunta inquietándote tu vida. Pero debemos saber que como hijos de Dios podemos vencer aún en las situaciones difíciles. Dice Pablo en Efesios 6, verso 11 al 19, vamos a leerlo. Dice: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Qué interesante. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Gloria a Dios. Y esto es una noticia que muchos ignoran: el pelear. Recordad, no pelear contra tu familia, contra tu prójimo, sino pelear contra estas huestes espirituales. Y eso es lo que nos revela la palabra de Dios. En el verso 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, no tenemos lucha contra tu propia familia, no tenemos lucha contra tu vecino, aunque muchas veces nos vemos enredados en estos conflictos. Tenés que saber, vos y yo, que todos esos conflictos usa Satanás para distraerte, para sacarte de eje, para sacarte del enfoque. Y dice Dios, a través de su palabra, que nos revela que, como te dije, no tenemos la lucha contra sangre y carne, sino contra ¿quién? Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Como ves, hay un ejército bien armado de parte de Satanás que está viniendo en contra de nuestras vidas. Donde debemos de enfocarnos toda nuestra energía, donde tenemos que poner toda de nuestra fortaleza espiritual para luchar contra esto, contra este ejército maligno. Ahora, lo que eso pasa, que esto trae como consecuencia que muchas personas ignoran eso. No se dan cuenta que están en el medio de la guerra espiritual. No lo saben. Y si no, están las otras personas que sí saben que tienen que luchar, pero bajan los brazos. Antes de salir a pelear ya sacan la bandera blanca de rendición. Se rinden y viven una vida de derrota. Por si no lo sabías, todo hijo y toda hija de Dios está en guerra espiritual.
Y no te hablo de las situaciones que tenemos que enfrentar a diario en esta vida, porque eso es parte de la vida, donde va a haber fracasos, donde vas a tener éxito en la vida. El punto es que tenés que levantarte siempre. Y es en los momentos críticos donde ese corazón de guerrero, ese corazón de guerrera que hay en vos, se tiene que desarrollar, se tiene que levantar. Miramos lo que dice en Lucas 10. Gloria a Dios. Miren lo que dice en Lucas 10. 10, verso 17 al 20. Y te hago una mínima introducción. El Señor había preparado 70 personas y los envió diciendo, bueno, vayan a toda ciudad, a todo pueblo, a toda aldea y prediquen el evangelio de salvación. Amén. Donde, bueno, vayan y háganlo. Pero algo interesante pasó cuando Jesús envía a estos 70 personas para predicar el evangelio de salvación. Y lo dice en el verso 17 de Lucas 10. Dice, volvieron los 70. Mira lo que dice la palabra, con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gloria a Dios. Acá Jesús preparó a estas personas para que vayan a todas las regiones, a todos los pueblos, a todas las ciudades, a todas las aldeas, a predicar el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y no solo eso, sino que también les dio la autoridad, el poder para vencer todo ataque del enemigo de parte de Satanás. ¿Ves? No es que simplemente ellos recibieron la bendición, bueno, vayan, prediquen las nuevas buenas, gloria a Dios, aleluya, no, sino que también tenían la facultad y el poder para hollar, para pisar todo ataque del enemigo. ¿Cuántos están conmigo? Jesús no solo nos llama a recibir de su salvación y de predicar también, sino también de pelear en contra de Satanás. Dice Jesús que nos da la potestad para aplastar, hollar bajo nuestros pies toda fuerza del enemigo. ¿Y qué significa potestad? Significa poder o autoridad que alguien te da sobre alguien o sobre una cosa. Y esto es similar a tener un dominio, una jurisdicción, sea tener un territorio, una zona. Es facultad de ejercer un dominio sobre todo territorio. Bueno, todo esto nos lo dio el Señor Jesús. La pregunta sería, ¿vas a luchar por lo que Dios te dio el poder? ¿O vas a seguir dejándote dominar por las acechanzas del enemigo? Como vemos, la intención de Jesús no es solo salvarte, sino que también pelees, que también avances. Él te da el poder para vencer al enemigo de nuestra alma. Vamos a Efesios 13. Gloria a Dios, volvemos al capítulo 6 de Efesios con los versículos, porque quiero profundizar un poco más de esto con respecto a la armadura de Dios. Vamos al versículo 13 y al 17. Dice así, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, en este pasaje nos desafía a que debemos de tomar toda la armadura de Dios. Y eso es un dato muy importante. Si no hacemos eso, vamos a fracasar. Tu victoria depende de tu obediencia y fe en Jesucristo. Acá están las instrucciones militares
De algún modo hace una analogía Pablo con respecto a las armaduras militares que en esa época se usaban, con respecto a la armadura de Dios. Dice que si no hacemos eso vamos a fracasar. Y esto está escrito acá para que nosotros entremos en una comprensión de dónde estamos parados espiritualmente. Amén. Recordar que estamos en guerra. ¿En guerra contra quién? Contra estas huestes espirituales. No estamos en guerra en contra de nuestra familia, en contra de nuestro vecino, en contra de nuestro compañero de trabajo. Al contrario, acordate, el enemigo va a buscar sacarte del enfoque para que vos te gastes toda la energía peleándote en contra de tu familia, en contra de tu vecino, en contra de tu prójimo. Y te olvides de la verdadera pelea que tenés vos y yo, que es la guerra espiritual contra las huestes malignas. Dice verso 14, vamos a leerlo. Está pues firme, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Usted sabe que para ir a la guerra el cinturón debía de ajustarse fuerte y era una parte fundamental también de la armadura. No te apretabas tan apretado, digamos, tan ajustado, sino firme. Y eso te daba una cierta seguridad y firmeza en tus movimientos. Amén. En el caminar con tu cuerpo. Bueno, nuestras vidas tienen que ajustarse a la palabra de verdad, a la palabra de Dios. Eso es ajustar tu vida a la palabra de Dios, donde vas a sentir la firmeza, la seguridad, donde en tu caminar diario vos te vas a sentir seguro porque vos sentís que la palabra de Dios te acompaña, te ajusta, te afirma en tu caminar diario. Eso tiene que pasar en tus vidas como en la mía. Dice también la coraza de justicia. ¿Qué es la coraza de justicia? No es mi justicia, porque ¿cuántos saben? Todos nosotros somos pecadores y Jesús nos limpió y nos perdonó con su sacrificio en la cruz. ¿Cuántos saben eso? Dice en 2 Corintios 5, verso 21, vamos a leerlo. 2 Corintios 5, verso 21, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Gloria a Dios. Entonces Jesucristo de algún modo tomó nuestro lugar para que nosotros seamos justificados, para que nosotros seamos hechos justicia delante de Dios. Gloria a Dios. Vamos al verso 15 de Efesios, continuamos leyendo la armadura de Dios. Y calzados, dice, los pies con el apresto del Evangelio de la paz. En el capítulo 10 de Lucas vemos que Jesús envía a los 70. ¿Para qué? Para que prediquen el Evangelio de la paz, el Evangelio de poder. Y eso es lo que significa tener calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Estar dispuesto a evangelizar. Estar dispuesto a hablar de Jesús a otro. Vos fíjate que Dios nos desafía a que no tengas miedo ni vergüenza de hablar la palabra de Dios a otras personas. Dios desea usarte poderosamente a vos como a mí para que otros conozcan de la salvación. ¿Cuántos quieren eso? En Isaías 52, verso 7 dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Amén. Te pregunto, en este tiempo donde todo parece mala noticia, ¿quién no quiere recibir una buena noticia? Te pregunto, ¿no es el tiempo crucial para hablar de Jesucristo? Amén. Para decir, tengo una buena noticia. Jesucristo vive. Dios nos desafía en este tiempo a no callarnos. Gloria a Dios. Verso 16 del capítulo 6 de Efesios dice: sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos
de fuego del maligno. Y esto es fundamental, la fe. Si no tenemos fe, estamos a merced del enemigo y vamos a ser derrotados siempre. Jesús, escuchá y meditá también, muchas veces desafió a las personas a que tuvieran fe. En el caso de Pedro, cuando fue desafiado a caminar sobre el agua, Pedro se baja de la barca, empieza a caminar, pero ve lo que hay alrededor, viento fuerte, lluvia, tormenta, las olas gigantes que lo estaban por hundir, y sintió miedo, dice, y se hundió. Sintió miedo y se hundió. La persona que también se acerca a Jesús estando ciega, y la persona ciega le dice: Jesús, quiero ser sanado. Y Jesús le dice: ¿vos crees que yo puedo hacer eso? Obviamente el ciego le dijo que sí y fue sanado. Y si no, con respecto a la resurrección de su amigo Lázaro, donde antes que lo resucite le pregunta a su hermana María: ¿vos crees que yo puedo resucitar a tu hermano? ¿Vieron? Siempre vamos a ser desafiados en nuestra fe. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe en Dios, Dios puede hacer la gran obra, Dios puede hacer ese milagro. Y dice la palabra de Dios que Jesús dice que si tenemos una medida de fe como un grano de mostaza, eso es suficiente para activar el poder de Dios. ¿Cuántos tienen una fe así pequeña? Todos, ¿verdad? Todos tenemos una fe así pequeña y a veces no tenemos nada. Pedile a Dios que aumente tu fe. Dice en Romanos 1, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Antes de seguir, medita en esto un momento, es muy profundo. Si vos no tenés fe, no vas a poder vivir. Y no te digo vivir en la vida de este mundo, sino que te estoy diciendo que no vas a poder vivir en el poder de Dios, en el poder de su Santo Espíritu. Y eso es lo que hace mi fe puesta en Dios. La fe no es emoción. Oh, estoy bien, gloria a Dios, aleluya. Y cuando estoy mal, me olvido de Dios. La fe es confiar en Dios, en las buenas y en las malas. ¿Cuántos están conmigo? Es seguir siempre confiando en Dios, cualquiera sea la situación que vivamos. Siempre Dios nos va a dar una salida. En el verso 17 del capítulo 6 de Efesios, continúo leyendo la armadura de Dios. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esto no es otra cosa, el yelmo, que el casco, que para ir a la guerra tu cabeza tiene que estar protegida. ¿Cuántos saben eso? Si no, fijate a lo largo de la historia de las guerras, cómo eran los uniformes. La mayoría de todas ellas tenían un casco donde protegían la cabeza. Donde si vos no tenés ese casco, tu cabeza era un blanco perfecto para que el enemigo venga con un arma forjada y quiera destruirte. Es necesario y es fundamental tener nuestra cabeza protegida con el yelmo de la salvación. Y esto es lo que muchas veces las personas dudan de su salvación. Dudan de su salvación, dudan de que si son salvos o no son salvos, de que bueno, pequé, no pequé. Bueno, pero si pecaste o te equivocaste o ofendiste, tenés que saber que Dios, si te arrepentís de corazón, Dios te perdona y te limpia. Tenés que arrepentirte de todo corazón. Tenés que saber que Dios te salvó. Donde necesitas estar seguro de que Dios te salvó. Y eso es el casco de la salvación. Porque cuando vos dudás, vos te estás sacando el casco de la salvación y tu cabeza queda vulnerable a todas las maquinaciones de Satanás. Donde con sus pensamientos sucios te dicen frases como: no, vos no sos salvo, vos sos un pecador, sos un mentiroso. No, vos no te mereces el perdón de Dios. Mirá cuántas cosas malas hiciste. Y así un montón de frases donde finalmente te termina destruyendo tu vida. Domina tu mente, Satanás.
Gloria a Dios. Tenés que ponerte el yelmo de la salvación. Tenés que estar seguro de que sos salvo, hermano y hermana. Dice también que tenemos que tener la espada del Espíritu, que lo dice la palabra de Dios, es la palabra de Dios. Como también prediqué hace poco, es fundamental alimentarnos todos los días de la palabra de Dios. Te pregunto, ¿te dejas de alimentar todos los días? No, ¿verdad? A menos que estés ayunando. A menos que estés ayunando y bueno, ahí... pero una vez que vos cortás el ayuno, te volvés a alimentar. ¿Por qué? Porque tu cuerpo necesita de vitaminas, necesita de ingresar minerales, necesita de tomar agua, tu cuerpo natural. Ahora te hago una pregunta, en la parte espiritual pasa lo mismo. Nosotros necesitamos de alimentarnos de la palabra de Dios todos los días de nuestras vidas. La palabra de Dios es la que te va a dar la fortaleza espiritual. Te va a dar la vitamina que vos necesitas, la energía, el mineral, el agua del Espíritu para que vos, mi hermano y mi hermana, te levantes y puedas pelear la buena batalla de la fe. Porque si vos no lees la palabra de Dios, déjame decirte que vas a ser un escuálido espiritual, una persona débil, donde cuando quieras pelear, ¿qué pensás que va a pasar? El enemigo te va a derrotar. Entonces te animo a que nunca dejes de leer la palabra de Dios. Y por último, en el verso 18, 19 dice así la palabra de Dios, en el capítulo 6 de Efesios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Gloria a Dios, dice que debemos de orar siempre. Y no solo eso, sino también perseverar. Que perseverar significa mantenerse firme y constante en la oración. Repito, mantenerse firme y constante en la oración. Y dice que también oremos por todos los santos. ¿Quiénes son todos los santos? Todas aquellas personas que predican el evangelio de la salvación. Es esto, que predican la palabra de Dios. Esas personas. Hay que orar por esas personas también. Amén. Y termina Pablo diciendo, pidiendo más bien, y oren por mí para que las puertas me sigan siendo abiertas para predicar el mensaje de la salvación. El misterio del evangelio. Gloria a Dios. Teniendo este conocimiento de la armadura de Dios, ¿nos podremos dar el lujo de seguir viviendo en derrota? ¿No es más bien tomar lo que nos pertenece y pelear, no bajar los brazos? Jamás. Y poder decir estas poderosas palabras en Isaías 54. Vamos a Isaías 54. Gloria a Dios. Verso 15 al 17. Y ya termino. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. ¿Cuántos dicen amén? He aquí yo hice al herrero que sopla a las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado el destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. ¿Cuántos quieren esto? ¿Cuántos quieren esta promesa? Toda arma forjada que venga en contra de tu vida se va a caer en el nombre de Jesús. Todas esas mentiras, toda esa lengua que venía a condenar tu vida, todas esas cosas sucias de parte del enemigo que venían a condenar tu vida, se caen delante de ti en el nombre de Jesús. No lo dice Diego Medina, lo dice la palabra de Dios, lo dice Dios mismo. Pero para tener eso tenemos que aprender y saber también que tenemos que agarrar la armadura de Dios. ¿Cuándo? Todos los días de nuestras vidas. Te animo a que leas Efesios 6. Versículo 10 en adelante, y que leas versículo por versículo, lo leas una y otra vez, y en el versículo 12
que destaco este versículo 12 que dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra huestes espirituales, principales y regiones celestes de maldad. Contra ellos tenemos que pelear, contra ellos tiene que estar enfocada nuestra energía, amén. Pero también tenés que saber esto, que para tener energía y fortaleza tenés que leer la palabra de Dios. Tenés que leerla más que nunca en este tiempo. Así que este es el mensaje que te dejo para animarte, para decirte a vos, hermano y hermana, vos sos un guerrero y una guerrera de Dios. Que no bajes los brazos, que no te dejes vencer, que no te dejes mentir. Amén. Porque Dios está de tu lado, como el mío. Así que, sin más, este es el mensaje que quiero dejarte, diciéndote también a las personas nuevas, que a lo mejor estás viviendo un tiempo en el cual no entendés nada, un tiempo de derrota, no podés levantar cabeza, no sabes cómo hacer. Hay alguien que está muy interesado en ayudarte y se llama Jesús. Solo tenés que repetir una poderosa oración que te voy a ayudar a hacerla en este momento. Y repetí conmigo: Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Abro mi corazón, Señor, para recibirte como Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados y ayúdame, Señor. Ayúdame, Dios, como acabo de escuchar la palabra, a ser un guerrero, una guerrera de Dios. Ayúdame a tomar la armadura tuya, la que tú me provees, para vencer, Señor. Glorifícate en mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, ya Dios pasa a ser parte de tu vida. Ya Dios te va a proveer de la armadura espiritual. Recordá Efesios 6, versículo 10 en adelante. Y ahí te explica todo. Así que no tengas miedo, anímate y que Dios te va a ayudar. Repitiéndote, si te gustó el mensaje, ponle like. Si no te suscribiste, suscríbete. Y lo más importante para todas las personas, que puedas compartir este video a esas personas que no conocen de Jesús, que hay un Señor Jesús que nos salvó y que también nos dio el poder para vencer a toda hueste espiritual maligna. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Sin más, Dios te bendiga mucho y nos vemos en la próxima. Ánimo, no bajes los brazos.